Buenas tardes, terrícolas. Vamos a empezar con la palabra del compañero Raúl Romero. Muy buenas noches a todos y todas. Lo primero que debo decirles es que, aunque no soy asesino serial, debo reconocer que siento cierto reconocimiento por Hannibal Lecter. Y de vez en cuando se me antojan unas quesadillas de sesos bien doraditos. Así que ya saben ustedes la próxima vez que los invite a cenar, si aceptan o no. Quiero decirles que me siento muy honrado y contento por estar en este importante semillero, convocado por los compañeros y compañeras zapatistas. Es un honor y es también una invitación que no deja de ponerme nervioso por la responsabilidad que implica. Son ellos y ellas, para mí y para muchos de nosotros, un referente de lucha y un referente teórico. Con su hacer y la reflexión que ellos mismos realizan sobre su hacer, nos han dotado de conceptos y herramientas para mirar críticamente el mundo e intentar construir otros mundos posibles. Muchas gracias, compas, por ser ejemplo de resistencia y de pensamiento crítico. También estoy un poco nervioso por los temas que nos han invitado a reflexionar. De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores. En ninguno de ellos soy experto. Bueno, tal vez soy un poco en desamor. Pero ahora mismo no es así, sino todo lo contrario. Perdón, pero como dicen los jóvenes en la ciudad, el que puede, puede. Así que por ahora solo escucho a José Alfredo Jiménez y a la Chabela Vargas de vez en cuando. La de Cartas Marcadas, la de Paloma Negra, las escucho más por deleite que por azotada. El caso es que en eso del amor y el desamor no soy experto, porque también habría que pensar en el amor más allá del amor romántico, más allá del amor de pareja, de los otros amores, o incluso reflexionar sobre los cambios de las relaciones amorosas en la historia. El sociólogo Zygmunt Bauman publicó en 2003 un libro que se llama Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, en el que reflexiona sobre los cambios en las relaciones de pareja a la luz de su época. Últimamente, en la psicología y en la sociología también, se reflexiona bastante sobre los cambios en las relaciones amorosas con las redes sociales. Se reflexiona, por ejemplo, con el dejar en visto y la poca o nula tolerancia al rechazo, o también sobre el uso de aplicaciones de citas.
Sobre el amor por la vida también podría reflexionarse y aprender mucho de lo que enseñan los pueblos zapatistas. Lamentablemente tampoco soy historiador, aunque constantemente recurro a los análisis históricos y durante un par de años impartí un curso de Historia Social en la UNAM. Fue un curso que disfruté bastante y que me hizo recuperar las lecciones de varios de mis maestros y mis maestras. Recuerdo que aquellos cursos los impartí cuando las escuelas empezaban a abrirse luego de la pandemia. Con el afán por hacer el regreso a las clases presenciales lo más amable posible, les pregunté a mis alumnos qué les gustaba en la vida y sobre qué querían aprender, con la intención de orientar una parte del curso hacia sus intereses. La mayoría contestó que les gustaba el reggaetón. Y yo, lamentándome haberme puesto creativo, abrí un programa que incluía algo sobre los principales debates teóricos y metodológicos en el conocimiento científico de la historia. Para cubrir las expectativas de mis alumnos, la última unidad de aquel curso fue sobre contracultura y música, y vimos algo de historia social del jazz, del punk, del reggae, de la salsa y del reggaetón. De aquellos años guardo notas de un proyecto de curso sobre historia social de la salsa, de cómo pasó este género de su expresión latinoamericanista y de barrio a ser un gran negocio de la música de disqueras en Estados Unidos. Bueno, el caso es que, aunque recurro constantemente al análisis histórico y he dado un par de cursos sobre historia social, no soy historiador, como tampoco soy experto en pirámides. Lamentablemente también participo de ellas, de las pirámides, porque sí, en las luchas de abajo, en la academia y en otros circuitos sociales en los que participo, también construimos nuestras propias pirámides o ayudamos a sostenerlas, y hay que ser muy autocríticos para verlas y derrumbarlas, como también nos han enseñado por acá. Así pues que la invitación a participar en este semillero me ha servido para salir de mis temas comunes, de regresar a mis notas, de acudir a bibliografía especializada, a abrir la mirada. Y en ese abrir la mirada, quiero compartir con ustedes estas primeras reflexiones sobre lo que he titulado Usos y abusos de la historia. Notas sobre las tendencias de apropiación y resignificación de la historia por el poder y los gobiernos. Entre las personas que tienen como profesión la historia, hay muchos debates sobre lo que es la historia, sobre el para qué de su conocimiento y también sobre las formas de hacer historia. A lo largo del tiempo han existido diferentes corrientes y enfoques en los estudios de la historia. Entre ellos han debatido sobre los tiempos que la historia debe contemplar, sobre los métodos y las técnicas, sobre las fuentes de investigación, sobre su carácter científico y los problemas de la interpretación. Existen diversas corrientes y enfoques de la historia, ya dijimos, y agregamos que cada una de ellas refleja también las concepciones y aspiraciones de los historiadores y quienes usan la historia. También hay múltiples reflexiones sobre cómo el poder y los gobiernos han utilizado la historia para legitimar su dominación y la explotación, y de cómo la utilizan para pretender justificar el lugar que las clases dominantes ocupan en el punto más alto de la pirámide. Sobre esto quiero profundizar un poco. Lo primero que habría que decir es que, como casi todos los conocimientos científicos, los usos que de ellos hacen las clases dominantes no anulan la misma legitimidad de esos conocimientos. Los conocimientos científicos, y en este caso, el conocimiento científico de la historia, es útil para las fuerzas sociales en conflicto en una sociedad. O sea que la historia puede y suele ser utilizada con fines ideológicos y políticos. La historia puede y suele usarse para que los grupos y las clases gobernantes se mantengan en el poder, y también puede ser utilizada para que los grupos y las clases explotadas cuestionen al poder, lo impugnen. Don Pablo González Casanova, historiador de formación, solía decir que conservadores y revolucionarios utilizaban bien la historia, y algunos hasta eran buenos historiadores. Alertaba además que los primeros, los conservadores, usaban la historia para conservar el dominio de las relaciones de poder, mientras que los segundos,
los revolucionarios, lo utilizaron para intentar echar abajo esas relaciones de dominio y explotación. Don Pablo, mejor conocido en estas tierras como el comandante Contreras, también planteaba que, a lo largo de la dominación colonial y neocolonial, surge un intento de las clases y potencias hegemónicas de crear en el pueblo dominado y en las clases dominadas un hecho vital: la imposibilidad de conocerse y de conocer la realidad propia, la realidad concreta. Dicho de otra forma, el colonialismo se encarga de construir pueblos sin historia, pueblos que no se ven en la historia, y si se ven, solo lo hacen por medio de otros, de lo que las clases y grupos dominantes cuentan sobre ellos. La lucha de los pueblos oprimidos y colonizados es también la lucha por recuperar su historia, por contar otra historia, una escrita por ellos mismos, una historia de los pueblos de abajo, de los pueblos no vistos, de los pueblos que intentaron borrar, una historia que ha sobrevivido a siglos de colonialismo externo e interno y que de tanto en tanto emerge con todo su brillo para decir: aquí estamos, aquí seguimos a pesar de tanto. En los primeros años de su carrera, González Casanova se preocupó por indagar cómo Europa veía a América, y eso le confirmó que había prejuicios y errores que moldeaban la historia e identidad de los pueblos americanos. Por eso después se preocupó en investigar en la historia, cómo los pueblos de América se piensan a sí mismos, partiendo de la premisa de que cuando uno ignora su historia, pierde identidad. Y un pueblo sin identidad, lo sabemos, es un pueblo fácilmente conquistable. El caso es que, durante muchos años, la historia de los pueblos de México fue la historia de la dominación española. Esto se debió a que fueron ellos, los conquistadores y colonizadores, quienes escribían la historia de los pueblos originarios, una historia cargada de sus prejuicios y valores, de desconocimientos y también de ambiciones. Un viejo conocido de los pueblos zapatistas, don Luis Villoro, escribió sobre eso. Los cronistas escriben con ciertos objetivos precisos: justificar la conquista o a determinados hombres de esa empresa, fundar las pretensiones de dominio de la cristiandad o de la corona, dar fuerza a las peticiones de mercedes de los conquistadores o aún de nobles indígenas. Ese uso de la historia sigue vigente. Nada más hay que ver cómo miembros del Partido Acción Nacional o de los nuevos grupos de la derecha se reclaman herederos de los conquistadores. Buscan a sus pares en lo que ellos consideran la madre patria, y en algunos casos, sin rubor, hasta llegan a gritar: ¡Viva Cristo Rey! Cada que un nuevo grupo se instala en la punta de la pirámide de las relaciones de poder, o cuando nuevos grupos llegan a los gobiernos, estos suelen hacer revisiones históricas. Definen qué recuperar del pasado, construir nuevos relatos históricos que justifiquen y legitimen su dominio, relatos que les ayuden a construir un cierto consenso, a construir una nueva historia oficial que también les ayude a desplazar o a eliminar al grupo que anteriormente ejercía el poder, o a los grupos que les estorban en su pretensión de hegemonía y homogeneidad, que les rompen el consenso. El nuevo grupo en la punta de la pirámide suele reinterpretar, falsear, moldear la historia para asumirse como heredero de una tradición. Argumentan su victoria como resultado de una batalla que se viene gestando desde muchos años atrás. Dirán que con su llegada al poder una nueva era ha nacido, una nueva historia comienza. El nuevo grupo en el poder o en los gobiernos, porque vale insistir que no es lo mismo poder y gobiernos, construirá así una nueva escala con la cual medir lo histórico. Es una concentración histórica, dirán. Es una elección histórica, se repetirán. Por primera vez en la historia ocurrirá constantemente. Desde los grupos en el poder y los gobiernos se utiliza la historia para generar cohesión social.
legitimación de los gobernantes, de instituciones políticas, económicas o eclesiásticas. Se usan valores y símbolos emanadas muchas veces de mitos o de historias reales convertidas en mitos. Las clases dominantes en la etapa de conformación de los estados nacionales, por ejemplo, suelen apelar a una historia común, a una comunidad imaginada, para justificar la existencia de esa nación y su unidad nacional. Aunque la mayor parte de las veces, esos estados nacionales están compuestos de diversos pueblos, cada uno con sus propias historias, con sus lenguas, con sus valores, con sus símbolos. Algo así pasó durante la lucha de independencia, cuando grupos de criollos reclamaron para sí el control y disfrute de las riquezas de la nueva patria y sacaron de su relato histórico a los pueblos originarios y campesinos que pelearon en la guerra. De esa historia de la lucha de independencia que desde arriba se cuenta, han quedado fuera las rebeliones de los originarios. La rebelión central de 1712 en Chiapas, y que logró la articulación de casi 30 pueblos sublevados contra el dominio de los españoles, no suele aparecer en la misma historia oficial. Como tampoco sucede la insurrección del pueblo serio en Sonora en 1725, o la rebelión otomí de 1734, y la insurrección de Yaquis y Mayos en 1740. Nombres como el de María Candelaria, Jacinto Canec o Gaspar Yanga no suelen estar en el listado de los héroes o heroínas de la patria. El historiador Pierre Viard escribió que la historia se emplea de manera sistemática como uno de los instrumentos de mayor eficacia para crear las condiciones ideológicas y culturales que facilitan el mantenimiento de las relaciones de dominación. En ese sentido, el poder y los gobiernos suelen contar con múltiples recursos para difundir la historia que les sirve para mantener su posición de mando en las relaciones de poder. Se reproduce la ideología de las clases dominantes que muchas veces se vale de fechas históricas y monumentos históricos para ir incorporando a la vida cotidiana, al calendario escolar, a las costumbres de la sociedad. La historia que cuentan las clases y grupos dominantes busca convertirse en sentido común, en saber incuestionable, en orden natural. Los héroes y heroínas del pasado son despolitizadas para volverse sustento histórico del nuevo régimen. No importa si en vida esos personajes expresaban ideas distintas al nuevo grupo en el poder o en el gobierno, lo que importa es robarse esa historia, si es que representa a sectores populares. Hay que hacerla útil a la dominación, poner su rostro en un billete, una moneda, una hoja membretada y listo, son los herederos. Encontramos acá otra característica de ese uso de la historia por las clases y grupos dominantes. Casi siempre se basa en personas, en individuos. Alguna vez escuché una historia que era broma, pero que también podría ser real. En los años 70, cuando dos priistas tenían un debate y ya se habían agotado las ideas, que no solía haber muchas, y no tenían acuerdo, ganaba el primero que sacaba una estatuilla de Lázaro Cárdenas. Reclamaba así ser el heredero, tener al general de su lado, estar con el Tata. Esa tradición de reclamarse heredero del cardenismo siguió hasta la fundación del Partido de la Revolución Democrática y todavía hoy se sigue utilizando en la política de arriba en nuestro país. Tener un Cárdenas al lado siempre es señal de buen gobierno, dicen. Luego de la revolución de principios del siglo XX y hasta la década de los 60, la historia oficial intentó reducir e igualar la historia de México a la historia del Estado mexicano y también a la historia del Partido Revolucionario Institucional. La historia de los pueblos de México se presentó como la misma que la del Estado y la del Partido del Estado. Los colores y símbolos de la nación para la historia oficial representaban a los tres por igual. La ilusión de un consenso absoluto, capaz de movilizar a las grandes masas de todos los sectores sociales
fue el objetivo de ese nuevo relato histórico que ponía a instituciones, partido y pueblo compartiendo la misma historia. Se intentó borrar así a los diferentes grupos que pelearon la revolución y las fuertes diferencias que tenían entre ellos, como la historia del magonismo y el Partido Liberal Mexicano, del zapatismo y el Ejército Libertador del Sur, del villismo y la División del Norte. La revolución, contada como un hecho monolítico, era el punto de partida. Y todo aquel que discrepara de la política oficial discrepaba también de la historia oficial. Un traidor a la patria que se oponía a la revolución, a la Constitución y a todo México. Afortunadamente, hacia la década de los 70, una generación de intelectuales militantes se dio la tarea de desmitificar esa historia oficial. Sin duda alguna, el libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, ayudó mucho en ese sentido, como también ha sido importante el libro de Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo. El indigenismo, que vive hasta nuestros días y que es expresión del colonialismo, pretende exactamente lo mismo que venimos diciendo: borrar culturas, borrar historias, integrarlas a una sola, a la historia nacional, una historia, una cultura, un pueblo. El indigenismo es una política de Estado que tiene como objetivo asimilar a los pueblos originarios, modificarlos, cambiarlos para integrarlos a la cultura nacional. Y no se trata de identidades, sino también de clases sociales, porque en eso del pueblo bueno, las clases dominantes de hoy meten por igual a ricos y pobres, a explotadores y a explotados. Y ustedes disculparán, pero ni Carlos Slim ni Altagracia Gómez, los empresarios consentidos del actual gobierno, comparten nuestra historia. Esto me lleva a abrir un paréntesis. Hay que pensar aquí cómo también los grupos que se autoproclaman como revolucionarios y que en algún momento tal vez lo fueron, una vez en el poder, en los gobiernos y perpetuados en ellos, se pueden volver conservadores, construir nuevas élites, reforzar con nuevos integrantes a la clase dominante. De tanto en tanto, los grupos en el gobierno incluso llegan a implementar reformas educativas para la enseñanza de la historia oficial, que a través de los programas de estudio y de los libros de texto dictan la historia que debe aprenderse y hasta recitarse de memoria. El objetivo es controlar lo que se sabe sobre el pasado, excluir lo que incomoda y es contraria a la preservación del poder por parte del grupo que lo detenta. Permítanme contarles una anécdota personal que ya he contado en otros momentos. Tiene que ver con un ejercicio de autopercepción. Mi formación en la escuela pública fue una formación de patriota, como la de millones de infancias. Se daba en la escuela todos los lunes por la mañana, haciendo honores a la bandera y cantando el himno nacional. A los hombres nos obligaban a contarnos el cabello tipo casquete corto o casquete regular, que eran los cortes que se exigían en las escuelas públicas. La coronación de esa formación patriota, y creo que también patriarcal, llegaba cuando te encontrabas próximo a cumplir los 18 años y era momento de hacer el servicio militar, alistarte para ser el soldado que el cielo le dio a la patria en cada hijo. La cartilla militar era como el acta de nacimiento de ese nuevo soldado. Pero en esa formación como patriota no se nos enseñaba a cuestionar, solo a obedecer y a mirar con respeto a los héroes patrios y al ejército. En el ritual matutino de cada lunes en las escuelas no nos decían, por ejemplo, de las masacres que el ejército del mal gobierno cometió el 2 de octubre, o el Acteal, o los crímenes de Aguas Blancas, o el Charco, o el Halconazo. No, esas eran o son historias cercenadas de la historia oficial. Hace un par de años, cuando un grupo de especialistas y activistas por la memoria intentó poner a debate la historia sobre los crímenes del pasado en México, desde el gobierno encontró otra respuesta que apunta al mismo sentido, de acomodar la historia para su beneficio.
Los crímenes del pasado no eran crímenes, sino errores, que los militares cometieron siguiendo las órdenes de los que antes mandaban, dijeron. Algo similar pasa con el crimen de Ayotzinapa u otros, donde se borran archivos, se ocultan datos, se altera información, se elimina testigos. Con esas palabras y acciones, el nuevo grupo en el gobierno no niega que se cometieron tales actos, pero para intentar limpiar la historia y legitimidad de la institución militar y del Estado mexicano, cercena la historia, la reinterpreta y de paso responsabiliza a otros, a sus adversarios, a los que ya derrotó. Prometen que no sucederá nuevamente, que ellos no son iguales. Operaciones como estas son las que mantienen vivo al pacto de impunidad y que junto a otros elementos no permiten que como sociedad accedamos a la memoria, la verdad y la justicia. Y claro, este solo es un caso reciente entre muchos otros de usos y abusos de la historia por el poder y los gobiernos. Pero incluso los grupos autoproclamados de izquierda, revolucionarios o progresistas, suelen recurrir a formas de borrar de la historia a personas o grupos que les incomodan, como se ha hecho con las colectividades anarquistas o con los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. Solo hasta iniciado el siglo XXI se exalta la ascendencia afro u originaria de algunos dirigentes independentistas, y más con un objetivo de ser incluyente y estar con las ideologías de moda que compensar el carácter anticolonial y antirracista de esas presencias e ideas. No olvidemos tampoco la brutal persecución del estalinismo contra los sectores críticos y disidentes, que incluyó borrar de fotografías y de documentos nombres como el de Trotsky. Al respecto, el escritor David King 250,000 imágenes manipuladas entre 1923 y 1953 en la Unión Soviética. Pero la historia no solo se usa por el poder y los gobiernos para legitimar la acción del presente. También hay quienes en ese proceso ya piensan en incidir en el futuro. Y en el futuro no para el bien del planeta y de la humanidad, sino de las clases dominantes, con sus familias y sus privilegios. Como en esa serie, Juego de Tronos, en la que los personajes tenían tantos títulos con los cuales reclamar su herencia mandada. Daenerys Stormont, de la casa Targaryen, primera de su nombre, la no quemada, reina de los Ándalos, los Rhoynar, los primeros hombres, señora de los 7 reinos y protectora del reino, Khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Sí, ya sé que parece broma, pero no olvidemos que no hace mucho existía el derecho divino, con el que los reyes afirmaban que su autoridad era mandato de divinidades, que era un derecho hereditario e irrevocable. Perdón, ¿dije existía? En realidad existe todavía, aunque con menor poder, pero con fuerte presencia en la política y mediática en algunos países. Y esa forma monárquica de gobierno de reyes y virreyes también ha tenido otras derivaciones, como los de las familias que con sus apellidos reclaman y ejercen su derecho a gobernar, a pertenecer a la élite, como la familia chapaneca, con sus hacendados, terratenientes, caciques y otras figuras de mandones que también hoy son diputados, presidentes municipales, gobernadores. Y no se crean que eso solo es de derecha. También muchos de los que se dicen de izquierda reclaman su lugar en el gobierno porque son parte de la familia revolucionaria o de la familia transformadora. Y en realidad, una y otra terminan insertándose en la élite gobernante, y algunos de ellos hasta se han abierto paso en las clases en el poder. El Estado mexicano sirvió en el pasado y sirve ahora para acumular capital, para dar movilidad de clase e impulsar a nuevos grupos a la burguesía, que lo que luego buscan es conservar sus privilegios de clase, con sus mediadores en gobiernos, pero siempre en nombre del pueblo.
Entre especialistas de la comunicación y las redes sociales llevan tiempo discutiendo sobre esos usos de la desinformación y la mentira en el presente para incidir en el futuro. A una de esas técnicas le llaman erosión de la confianza, y tiene que ver con cómo se dicen mentiras sobre determinado grupo o persona con el objetivo no de afectarle ahora, sino de golpear de lleno en el futuro. Dicha técnica, combinada con otra muy vieja, que es la de repetir una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad, tiene que ver con ese uso de la historia en el presente para incidir en el futuro. Esos usos de la historia por el poder y los gobiernos para legitimarse en el presente y en algunos casos incidir en el futuro han tenido también terribles repercusiones. Con ese uso de la historia se emprenden barbaries, masacres, genocidios, como aquella del pueblo elegido y la tierra prometida, o la que recientemente desempolvó el psicópata criminal Trump, la del destino manifiesto y la doctrina Monroe, con la que reclama América para los americanos y el dominio de pueblos y territorios de todo el continente para el imperialismo norteamericano. Revive así una creencia expansionista del siglo XIX para prometer un futuro mejor inspirado en el negocio de la nostalgia, hacer grande América otra vez, aunque en realidad lo que hace es prepararse para la gran guerra que viene, ganar territorios para enfrentar a quienes le disputan la hegemonía mundial y que también usan la historia para legitimarse. Con la misma nostalgia, algunos ven en Putin una ilusión soviética, o en China buscan lo que de Mao queda. Disculpen que use este espacio para decir algo que me parece importante. Es necesario decir, fuera ejércitos imperialistas de Gaza, de Ucrania y también de Venezuela. Otra forma de usar la historia por el poder y los gobiernos ocurriría en 1992, cuando en las universidades y los gobiernos se preparaban para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Entre las élites intelectuales se debatía si se trataba de un encuentro de dos mundos, de un encubrimiento, de desencuentros o del descubrimiento. Pero esos debates de arriba pronto serían demolidos. Mientras en las aulas y recintos de gobierno debatían lo que luego quedaría plasmado en libros y memorias, abajo los pueblos se preparaban para romper con la historia oficial. Emergiendo con todo el saber de siglos de resistencia, salieron a decir ni descubrimiento ni encubrimiento, 500 años de resistencia. Las movilizaciones ocurrirían en distintos lugares de América Latina y un hecho particular sería el derribo de estatuas de los colonizadores. En Chiapas, una historia que conocen mejor por acá, los pueblos organizados tumbarían la estatua del conquistador Diego de Mazariegos. Ese hecho en Chiapas y en distintas ciudades de Sudamérica terminará representando hasta nuestros días una ruptura histórica, el nacimiento de algo nuevo, pero contado desde abajo, desde los pueblos, una ruptura con la historia oficial y también una ruptura con la historia de las alternativas. No diré mucho más sobre esa parte de la historia. Los protagonistas la han contado ya en otros momentos y la siguen contando y escribiendo. Solo diré que en aquellos días algo nuevo nació en la historia y que eso nuevo sigue rompiendo esquemas y destinos. Al regresar a mis notas para preparar las ideas que aquí les comparto, encontré un texto que nos daba el maestro Juan Brom en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un profesor que tenía el don de hacer de la historia el arte de contar historias. El texto es un poema de Bertolt Brecht titulado Preguntas de un obrero que lee, y he querido compartirlo aquí porque ayuda a resumir algunas de las conclusiones. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, 1000 veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas?
¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que terminaron la muralla china? Roma la Grande está llena de arcos triunfales. ¿Quién los construyó? ¿Sus césares? ¿Sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tan loada, ¿acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban clamaban, bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo? César venció a los galos, ¿no lo acompañaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró al saber su flota hundida, ¿nadie más lloraría? Federico de Prusia venció en la guerra de 7 años, ¿quién más venció? Cada pregunta, una victoria. ¿Quién hizo el banquete del triunfo? Cada década, un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. En conclusión, hemos revisado aquí algunas tendencias de cómo el poder y los gobiernos utilizan la historia para legitimar su dominación y la explotación. De cómo la utilización de la historia les ayuda a construir consensos, cohesión y unidad en torno a las clases dominantes y sus mediadores, para construir hegemonía y homogeneidad. De esta manera logran justificar que las clases dominantes ocupen el punto más alto en la pirámide. Esos usos de la historia, vimos, no solo sirven para justificar la acción en el presente, sino también para incidir en el futuro. La historia también se ha utilizado para justificar conquistas, genocidios, invasiones y para exaltar a determinados hombres. El uso de la historia con esos fines ideológicos, la de mantenerse como dominante en las relaciones de poder, pasa por distintas estrategias. Borrar de la historia a los pueblos o permitirles que se vean solo por medio de los colonizadores. También pasa por la destrucción de archivos, de bibliotecas, de memorias, de obras de arte. También suele reinterpretarse la historia, reescribirse, falsearla y mentir para construir una historia oficial. En esas operaciones también se construyen nuevas medidas de lo histórico o se da el uso de valores y símbolos comunes para fortalecer a una clase o grupo. La exclusión de actores que incomodan o rompen el consenso de cercenar la historia también suele ser un hecho recurrente. La historia oficial, que reproduce la ideología de las clases dominantes, suele utilizar el aparato educativo, libros de texto, fechas festivas, monumentos históricos para convertir esa historia en sentido común, en orden natural. También se suele recurrir al robo y al uso de la historia de otros actores y presentarla como propia para reclamarse herederos de esa historia. La historia que usan las clases y grupos dominantes casi siempre se basa en personas, en individuos. Afortunadamente, desde hace mucho tiempo ya, los sectores populares y los historiadores críticos son conscientes de eso. La historia es también una arena en disputa y frente a la historia oficial se escribe la otra historia, una que puede ser disruptiva, rupturista, propiciar cambios. En esa batalla por la historia y por la memoria, los pueblos y las organizaciones han avanzado paso que van haciendo día con día, guardan sus archivos, disputan a las clases en el poder. Un esfuerzo interesante es el que varias colectividades en la Ciudad de México y en otros estados del país realizan con la instalación de monumentos, con las que no solo se reapropian del espacio público, sino que además colocan al debate público la otra historia. Esfuerzos como las de las madres buscadoras por contar la historia de sus hijos e hijas desaparecidas es también un esfuerzo por contar la historia de guerra e impunidad en este país. Y en ese esfuerzo hay que destacar lo que hacen los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que 26 de cada mes salen a recordarnos y a exigir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Una última cosa para terminar.
Hay que estar bien pendientes de las formas de apropiación y resignificación de la historia por el poder y los gobiernos. Pero también hay que dudar de la historia individualizante, la de aquellos que salen a reclamar su lugar en la historia, que buscan trascender no de pueblos o colectividades, sino como individuos. La historia de abajo, como vimos ayer en esta mesa y como seguramente veremos en estos días, se hace siempre en colectivo. Y así debe contarse. Muchas gracias. Bueno, gracias a Raúl. Ahora vamos a escuchar su palabra de Carlos Aguirre Rojas. Gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Primero que nada, debo comenzar agradeciendo una vez más esta nueva invitación de los compañeros neozapatistas, de los compañeros del EZLN, para participar en este semillero. Yo creo que efectivamente los compañeros siguen promoviendo el intercambio de saberes, de conocimientos, de teorías y de interpretaciones sobre el mundo actual, sobre el capitalismo, sobre las resistencias y las rebeldías en México, en América Latina y en el mundo. Pero sobre todo, también comparten con nosotros cada vez más los modos de comenzar a construir un mundo nuevo, no capitalista. Toda esta búsqueda y exploración de lo que es el común, la invención de la no propiedad o propiedad del común, el concepto de autonomía zapatista, todas estas lecciones que los compañeros nos están dando ahora mismo y que nos han estado dando durante muchos años, yo creo que van justo en este sentido de ayudarnos no solo a entender el capitalismo actual, sino a empezar a pensar qué vamos a poner en su lugar una vez que el capitalismo desaparezca. ¿Qué vamos efectivamente a construir en su lugar? Bueno, la lógica de los compañeros es siempre cómo destruir a la hidra capitalista, cómo ensanchar las grietas, cómo enfrentar de manera inteligente la tormenta que el capitalismo destructor y voraz ya provocó y que estamos padeciendo cada vez más, y cómo entonces, les decía, desde abajo y desde la izquierda, empezar a nacer mundos nuevos no capitalistas. Bueno, una vez que hice este agradecimiento, debo también entonces comenzar declarando que yo no soy un asesino serial. Los compañeros nos pidieron decir si éramos o no éramos, y debo hacer una aclaración: no soy hasta donde mi conciencia llega, porque hay por ahí una leyenda urbana que dice que el doctor Carlos Aguirre todas las noches toma una pócima extraña y se convierte en un señor Antonio Rojas. Y ese señor Antonio Rojas sale a las calles en las noches y asesina a cierto tipo de personas. Pero esas personas a las que dicen por ahí que asesina el señor Antonio Rojas son los enemigos del pueblo. Es decir, no asesina gente común y corriente, y mucho menos asesina compas,
como los que están en esta parte del auditorio, y muchísimo menos compas, como los que están detrás de este auditorio. Así que ustedes no deben preocuparse, a menos que se autoclasifiquen en la categoría de enemigos del pueblo. Pero bueno, esto es solo una leyenda urbana que seguramente es falsa. Bueno, los compañeros me pidieron entonces hablar de la historia y yo agrego, es decir, voy a aclarar esto de la ciencia de la historia, del conocimiento histórico, de la historia crítica, de la contrahistoria y de la contramemoria. Y déjenme decirles, yo quiero seguir también la indicación de los compañeros, voy a tratar de no usar palabras duras, pero lo malo es que en el gremio de los historiadores donde yo me muevo, pues los historiadores y los académicos pues son así, entonces les gusta inventar palabras duras, les gusta usar términos que pretenden que son sofisticados, porque como decía algún historiador francés, una peculiaridad de los historiadores es que ellos usan el mismo lenguaje que la gente común y corriente. Es la única ciencia que no tiene sus términos específicos, como la química, como la sociología, como la economía. Entonces, como usan el lenguaje común, tienen que inventar a veces palabras duras. Pero prometo que trataré de que solo 2 veces voy a usar palabras duras. Trataré de, bueno, voy a explicar más bien lo que esas palabras duras, y la culpa la tienen mis colegas académicos y mis colegas historiadores. Fíjense, la primera palabra dura. La palabra historia tiene 2 significados fundamentales. La palabra historia se refiere a los hechos históricos que realmente sucedieron, es decir, se refiere a la historia real. Pero también la palabra historia se refiere a la manera en que esos hechos históricos reales son interpretados por los seres humanos. Entonces, los historiadores usan unos términos en latín que es res gestae y rerum gestarum. Y eso quiere decir, la res gestae son los hechos históricos, lo que realmente pasó, y la rerum gestarum es la manera en que efectivamente se interpretan esos hechos. ¿Por qué es muy importante esto? Lo vamos a ver adelante, porque los defensores de los puntos de vista posmodernos y poscoloniales, esta palabra no solo es dura, es espantosa y horrible, todas esas teorías del colonialismo, del neocolonialismo, de la decolonialidad, de la poscolonialidad, de la anticolonialidad, son palabras duras y además horribles que no dicen nada y que lo que pretenden decir son efectivamente cosas que de una manera más simple podríamos explicar. Bueno, yo entonces aquí no voy a hablar de la historia real, voy a hablar de la ciencia de la historia, del conocimiento histórico. Y hago una segunda aclaración. Naturalmente hay historia real del universo, hay historia del cosmos, hay historia de la naturaleza, pero yo aquí solamente voy a hablar del conocimiento sobre la historia humana, el conocimiento sobre la historia de los seres humanos. ¿Sí? Bueno, déjenme decirles, la historia solamente es una. Los hechos históricos solamente son de un solo modo, no son de muchos modos. Claro que tienen muchas dimensiones y a veces son muy complejos y pueden tener muchas causas y pueden tener muchas implicaciones, pero los hechos históricos son solo de una manera. En cambio, las interpretaciones o explicaciones históricas sí pueden ser muy diversas. ¿Cuántas? Tantas como seres humanos existen. Cada gente que aborda los problemas de la historia podría o puede intentar construir su propia interpretación personal de la historia.
Un grupo determinado puede tratar de construir una interpretación histórica. Una clase social puede tratar de defender una visión de la historia. Les diré, más allá de toda esta inmensa multiplicidad de puntos de vista históricos, de visiones de la historia, hay dos grandes bloques de interpretación histórica. Pero a eso voy a volver después. Entonces los hechos son solo de una manera. Naturalmente no tomo en cuenta aquí lo que hoy se llama fake news o falsas noticias, porque por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una fake news. La idea de que Claudia Sheinbaum es una gran dirigente mexicana que está defendiendo la soberanía en México y que le está plantando cara a Donald Trump. Acabo de estar en Cuba hace 2 meses y aunque ustedes no lo crean, los compañeros cubanos me felicitaban y me decían: Carlos, tú debes estar feliz porque tu presidenta sí tiene pantalones y tu presidenta sí se le está enfrentando al tal Trump y sí lo está poniendo en su lugar. Y yo tenía que aclararles y decirles, la presidenta mexicana sigue haciendo la función de policía malo y bueno, el gobierno mexicano, no solo la presidenta, pero bajo sus indicaciones, y sigue deteniendo, reprimiendo, devolviendo y asimilando a los migrantes de toda Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Ella le acaba de volver a regalar el agua mexicana a Trump. Ella ha negociado cláusulas del Tratado de Libre Comercio en beneficio de los gringos y en detrimento de los mexicanos. Entonces, más allá de la retórica de que ella diga, sí nos vamos a plantar, sí vamos a defendernos, a México se le respeta la soberanía, está siendo tan entreguista como fue López Obrador y como era Peña Nieto y como era Fox. Bueno, quitando esas fake news, entonces hay solo unos hechos históricos, pero muchas interpretaciones de los mismos. Pero entonces, si los hechos históricos son solo de una manera, solamente existe una verdad histórica, es decir, una interpretación verdadera sobre esos hechos históricos. Y esto que al explicarse podrían todos decir, pues es lógico, es obvio, es elemental, no hay que explicarlo. Sí hay que explicarlo porque hace unos 40 o 50 años resulta que surgieron unos puntos de vista que eran los puntos de vista posmodernos en la historia. ¿Y saben qué decían los posmodernos en la historia? No voy a citar autores porque nos pidieron que no citáramos autores. A lo mejor haré una sola excepción, pero a lo mejor no la hago, más adelante. Pero esos posmodernos en la historia decían, la verdad histórica no existe. Los libros que escriben los historiadores son igual que las novelas que escriben los novelistas. No hay diferencias sustanciales o importantes entre los relatos de un novelista y lo que él inventa de su cabeza y los relatos que los historiadores construyen para interpretar los hechos históricos. Eso decían los puntos de vista posmodernos. Y entonces ellos decían, hay tantas verdades históricas como autores que interpreten los hechos históricos. Y decían, lo dicen blanco sobre negro, decían, ¿para qué se hace historia? No para entender de manera científica esos hechos, sino para entretenerse. Y decían, y debemos renunciar a esa absurda ilusión. Hay un libro que se llama así, o sea, la ilusión de la verdad histórica, que efectivamente decían, no hay que perseguir la verdad histórica porque esa es inalcanzable, no se puede, digamos, establecer. Bueno, vamos entonces a poner un ejemplo de esta diferencia entre los hechos históricos y las interpretaciones históricas. Hace un año que estuve aquí, hablé y naturalmente critiqué, igual que los compañeros neozapatistas desde siempre,
critiqué a los gobiernos progresistas de América Latina. Entonces, si queremos entender qué son los hechos históricos, qué nos dicen los hechos históricos de 25 años de gobiernos progresistas, nos dicen que ni uno solo, ni siquiera uno de todos esos gobiernos, desde el de Hugo Chávez, que fue el primero, hasta los últimos que hay ahorita de Sheinbaum y de Petro en Colombia, ninguno de ellos logró, pero ni siquiera pretendió afectar o atacar a sus respectivos capitalismos de ninguna manera sustancial. Ninguno de ellos. Y eso, a pesar de que dijeran que iban a construir el socialismo del siglo XXI, a pesar de que digan que primero van los pobres, a pesar de que dijeran que iban a dar becas de Juancito Pinto, a pesar de que dieran bolsas familia y bolsas trabajo, a pesar de los pesares, ninguno de esos gobiernos rasguñó ni siquiera tantito a la pirámide venezolana, a la pirámide brasileña, a la pirámide boliviana, ecuatoriana, etc. Porque, aunque dijeran que el socialismo del siglo XXI y que primero los pobres, como nosotros somos materialistas, no le creemos a los gobiernos ni a las personas por lo que ellos dicen de sí mismos, sino que les creemos y los juzgamos por lo que ellos hacen en los hechos, por lo que en la práctica ellos efectivamente están llevando a cabo. O sea, cualquiera de nosotros puede decir, como dice el dicho popular, puede decir misa, pero independientemente de lo que diga, se juzga a las personas por sus actos. Entonces, esa pirámide capitalista, en todos los países de América Latina que mencioné, no solamente siguió existiendo, sino que creció, se fortaleció y sigue hoy tan campante, tan feliz y tan rozagante como siempre. Luego, esos son los hechos. Hay algún autor ruso, que no voy a mencionar, pero al que le gustaba decir que los hechos son testarudos, los hechos son necios, es decir, los hechos están ahí, nos gusten o no nos gusten, esos son los hechos. Ya luego nosotros podemos querer ocultarlos, deformarlos, reinterpretarlos, decirlos de otra manera, pero los hechos son los hechos. Bueno, había gente que entonces sí decía que esos gobiernos progresistas eran maravillosos, que eran el camino a seguir, que eran la luz del mundo, que eran el gran sol rojo que iluminaba nuestros corazones y que había que apoyarlos. Y hubo gente que los apoyó y hay gente que los sigue apoyando hasta hoy. Ahora sí que, como dicen los compañeros, allá hay cada quien en su cuenta. Bueno, pero hubo otros, en primer lugar los neozapatistas, que nos dijeron, para juzgar no solamente a los gobiernos progresistas, para juzgar cualquier problema social, para juzgar cualquier situación o hecho histórico, lo que tenemos que hacer es mirar hacia y desde abajo, y mirar hacia y desde la izquierda. Y entonces ellos nos dijeron desde muy temprano, nosotros no estamos mirando a los líderes, nosotros no miramos para admirar y adorar y aplaudir a Lula, ni a Chávez, ni a Evo Morales, ni a Correa, ni ahora después a Boric o a Petro, o a etcétera, etcétera. Nosotros miramos al pueblo venezolano, miramos al pueblo brasileño, miramos al pueblo boliviano, ecuatoriano y argentino. Y mirándonos a ellos y a los pueblos de esas naciones, lo que veían era la misma explotación. Y veían que subsistían las mismas clases sociales, y veían que el despojo de pueblos indígenas y de pueblos en general continuaba, y veían que los feminicidios seguían ahí, y veían que el desprecio continuaba, y veían que evidentemente la represión contra los que luchan, se organizan y tratan de cambiar las cosas, seguía siendo la misma. Así que entonces, pues ellos, igual que otras gentes, criticamos
a esos gobiernos progresistas desde que comenzaron, y naturalmente los seguiremos criticando y los seguiremos, digamos, denunciando públicamente, ¿no? Porque el problema es que efectivamente esos gobiernos fueron tan incompetentes, decepcionaron hasta tal punto a sus respectivos pueblos, que luego de Lula y de Dilma llegó Bolsonaro, que luego de los Kirchner llegó Macri, y luego el loco de Milei, que luego de Evo Morales y de Arce, ahora llegó este fascista de Rodrigo Paz, que luego de Correa llegó el mismo que él había elegido, lo traicionó, Lenín Moreno, y ahora tienen a un fascista como Noboa. Y en los diferentes países eso sucedió. Y lo digo porque entonces en México, donde ya tuvimos un Milei, bueno, disminuido y bastante ridículo como era Fox, o sea, Fox es una especie de Milei mexicano, y donde ya tuvimos también a un Noboa o a un Bukele también mexicano, como era Peña Nieto, con la incompetencia de AMLO y ahora de Sheinbaum, no es imposible que el día de mañana, ay nanita, pero ojalá no pase, pero podría pasar, puede llegar un Bolsonaro o puede llegar un Milei mexicano en el futuro. Bueno, entonces, si entonces los hechos históricos son solamente de una manera, y si solo existe una verdad histórica, aunque existan muchas interpretaciones históricas, entonces la interpretación verdadera de los hechos históricos, eso es lo que es la ciencia de la historia. Pero hay que darse cuenta cómo se construye la ciencia. No es que de repente en la cabeza de Einstein brotó acabada y completa la teoría de la relatividad. Einstein descubrió un principio fundamental que es lucidísimo, que es el hecho de que la luz tenía un límite. O sea, la velocidad de la luz tenía un límite. Y se dio cuenta de que si hipotéticamente hubiese alguien que pudiera rebasar la velocidad de la luz, entonces los parámetros habituales de tiempo, de masa y de condiciones de equilibrio en las cuales existe la realidad empezarían a modificarse. Pero claro, Einstein se dio cuenta de este principio y luego lo mezcló con muchos elementos que en su época no eran verdaderos. La teoría de Einstein se ha ido afinando poco a poco y los físicos que vinieron después han ido corrigiendo, detallando, profundizando y elaborando más la teoría de la relatividad. Así avanzan las ciencias y así avanza también la ciencia de la historia, ¿no? ¿Y por qué insisto entonces en este punto? Voy a hacer una escala técnica de este tipo, porque hay de otras escalas técnicas. Bueno, si entonces solo existe una verdad histórica y una ciencia de la historia, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la definición de ciencia en general? ¿Cómo esto se aplica al caso de la historia? Y luego, ¿qué relación hay entre esta ciencia de la historia y esta verdad histórica única para cada tipo de o conjunto de hechos, de situaciones, de procesos, con los distintos saberes históricos, con las interpretaciones históricas diversas, con los dos bloques de saberes que existen, con la memoria, con la contramemoria y con estas horribles posiciones que se llaman poscoloniales y decoloniales? ¿Sí? Fíjense, hay un gran autor alemán del siglo XIX, que no voy a mencionar aquí por su nombre,
o quizá al final, que se pregunta ¿qué cosa es la ciencia? Y responde, la ciencia es el intelecto colectivo general de la humanidad. Esa es la definición que ese autor da de la ciencia. Es el intelecto colectivo general de la humanidad. Vamos a explicar, vamos a imaginar que la humanidad entera es un ser humano, es una mujer, para respetar los códigos de la paridad de género. Es una mujer que ha vivido desde que el mono se transformó en ser humano hasta el día de hoy. Y esa mujer a lo largo de milenios y siglos ha ido acumulando conocimientos. Naturalmente, como yo decía, las ciencias no salen los productos acabados. Muchas veces tuvo concepciones erróneas, otras veces tuvo concepciones deformadas, parcialmente falsas, parcialmente correctas. Fue experimentando, pero ella va guardando dentro de sí, en un cajón especial de su cerebro, todos los conocimientos que se van demostrando como verdaderos. Esa acumulación de conocimientos verdaderos es su intelecto general, es su cerebro general. Y eso es la ciencia. Entonces ese autor del siglo XIX dice, la ciencia es como una herencia que cada generación humana le va legando a la generación humana que sigue. Eso es la ciencia. Y entonces fíjense qué sabios son los compañeros neozapatistas. Los compañeros neozapatistas desde hace varios años organizan de un lado con partes y del otro conciencias. ¿Por qué? Porque ellos nos han dicho de lo poquito que de esta horrible sociedad que padecemos, que se llama capitalismo mundial, de lo poquito que una sociedad no capitalista va a recuperar, está primero las artes y luego las ciencias. Y también los saberes indígenas y también algunas otras cosas, pero poquitas cosas. Fíjense, bueno, si entonces se van a recuperar las artes, es porque se va a recuperar todo el conjunto de frutos de la creatividad y de la inventiva humana a lo largo de milenios. Pero también en las ciencias, todo el conjunto de conocimientos que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de toda su historia, se van también, digamos, a recuperar. Bueno, si entonces la ciencia en general es ese intelecto colectivo general, la ciencia de la historia es el conjunto de conocimientos verdaderos que efectivamente la humanidad ha ido acumulando sobre su propio hacer, sobre lo que ella ha ido construyendo, porque el objeto de la historia humana o de la ciencia de la historia es todo lo que el hombre ha hecho de bueno, de malo, de perverso, de magnífico, de extraordinario, a lo largo de, digamos, toda su historia. Bueno, volvamos entonces ahora a los posmodernos. No valdría la pena mencionar la visión posmoderna, cuando yo les dije lo que es, se dieron cuenta de que es una tontería absoluta, y eso no obsta para que había universidades enteras, había posgrados, hace 20 o 30 años, posgrados y universidades y doctorados y maestrías que loaban y decían que el punto de vista posmoderno era maravilloso, que era la luz del mundo, que era el gran sol rojo que iluminaba nuestros corazones, y entonces daban cursos del punto de vista posmoderno de la historia. Eso se cayó por sí mismo, porque es frágil, porque es muy limitado y muy torpe, pero el problema es que cuando entró en decadencia y antes de morir, esa visión posmoderna engendró una última expresión de ella misma. ¿Saben cómo se llama eso? Vuelvo a usar términos duros que no inventé yo. Se llama el punto de vista decolonial, poscolonial, anticolonial. Pues, ¿qué es eso? Yo no lo sé muy bien, pero trataré, digamos, de explicárselos. Eso de lo posmoderno y lo poscolonial. Lo poscolonial es un antieurocentrismo verdaderamente delirante.
Los autores poscoloniales lo que dicen es, Europa es como el diablo. Entonces, todos los conocimientos que se han creado en Europa no sirven para nada. No estoy bromeando, no puedo citar autores, pero hay un autor argentino que se fue a vivir a Estados Unidos y que los compañeros neozapatistas lo invitaron hace mucho tiempo, creo que en el coloquio de la Hidra. Felizmente él no llegó. A mí me había tocado estar en la misma mesa con él, para más referencias, pero él no se presentó. Ese autor efectivamente dice eso. Él dice, en Europa es imposible generar pensamiento crítico. El pensamiento crítico solo puede generarse en Asia, en África y en América Latina. Entonces ellos dicen que Europa es incapaz de pensar críticamente, a pesar de que el pensamiento crítico nació en Europa. Me van a perdonar, pero entonces ellos dicen que todos los autores, ese gran pensador del siglo XIX que cité, y todos los que son sus seguidores, discípulos o que tratan de seguir sus perspectivas, todos sin excepción, son eurocentristas. Y el eurocentrismo quiere decir no mirar desde y hacia abajo y no desde y hacia la izquierda, sino mirar desde y hacia Europa. Y claro que el eurocentrismo sí existe, y claro que el eurocentrismo sí lo tenemos que criticar, pero una cosa es criticar racional e inteligentemente el eurocentrismo, y otra cosa distinta es llegar a esas posturas delirantes de decir todos los autores europeos son eurocéntricos. Y entonces hubo por ahí un autor que vino aquí a insultar a los compañeros neozapatistas en 2008, y después de eso se le prohibió volver a territorio zapatista y ya falleció. Ese autor efectivamente decía que había que fundar una filosofía latinoamericana a partir de autores latinoamericanos. Pero hay compañeras feministas que dicen que hay que crear un feminismo indígena. Y también hay efectivamente, digamos, personas que dicen tenemos que crear una filosofía de lo latinoamericano, desde lo latinoamericano, ignorando todo lo europeo. Tenemos que crear una sociología de lo latinoamericano, una economía, una antropología de lo latinoamericano. Me van a perdonar, pero los fundamentos de las perspectivas críticas de todas esas ciencias se gestaron en Europa, y en Europa, en toda su historia capitalista, o sea, los últimos 5 siglos, ha habido autores que representaban al pensamiento crítico y ha habido autores que representaban al pensamiento dominante. Entonces, no es una cuestión de patrias, ni de países, ni de lugares. El pensamiento crítico se genera en Bolivia, igual que en Chile, igual que en Senegal, o en Burkina Faso, o en la India, o en ese país que están ustedes pensando, es decir, el Timor Oriental. Lo mismo que se genera en España, o en Francia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. En todos los lugares, la ciencia no tiene patria. Había un gran filósofo que era ecuatoriano, pero que vivió toda su vida en México, que decía, la ciencia no tiene patria. Y hay razón crítica en todos los países y espacios del mundo, y hay pensamiento dominante en todos los lugares del mundo. Bueno, por eso es que yo debo decir, cuando se usan esos términos de colonialismo, de decolonialidad, de anticolonialismo, ¿por qué me parece que no son correctos? Porque el problema es que, fíjense, además no es una casualidad, todo este pensamiento decolonial fue adoptado, promovido, comprado y proyectado por esos gobiernos progresistas. A esos pensadores que les digo decoloniales, los invitaban en Venezuela, los invitaban en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, los instalaban en hoteles de 5 estrellas y publicaban ediciones de sus libros de 3,000, de 5,000, de 10,000 ejemplares, y los hacían dar conferencias magistrales y los traían aquí. ¿Por qué?
Porque si ustedes hablan de colonialismo o de neocolonialismo, el problema está afuera y no adentro. La perspectiva de colonial olvida la lucha de clases. Entonces, ¿quién es el enemigo? El que nos colonizó. ¿Quién nos colonizó? España y luego Europa. Entonces los enemigos están, o sea, el PIB, Trump, o sea, el PIB, presidente español, Pedro Sánchez se llama, el PIB, Macron, es decir, esos que nos colonizaron hace 5 siglos, siguen siendo los enemigos principales. Pero ¿cuál es el truco aquí? Que entonces esos autores y esos gobiernos progresistas nunca hablan de la burguesía venezolana, nunca hablan de la burguesía boliviana o ecuatoriana o argentina o chilena. Entonces es muy cómodo tener al enemigo fuera. Es lo mismo que hace ahora Sheinbaum. O sea, nuestro enemigo es ese maldito Trump que nos quiere ver la cara, que nos impone, que nos quiere robar el agua. Ella le entrega todo, pero dice ese es el enemigo. Y la burguesía mexicana, y los ricos mexicanos, y los poderosos mexicanos, esos ya se disolvieron. Entonces, todo lo que se dice con los términos de colonialidad del poder, ya sé que son términos duros, pero eso se usan estos autores, colonialidad del saber, colonialismo económico, colonialismo cultural, todos esos términos se pueden explicar de una manera más sencilla con conceptos que conocemos hace décadas y cientos de años, bueno, no exagero, no cientos, pero hace más de 100 años, y son imposición de la ideología burguesa, y son imposición del dominio económico de la burguesía transnacional o financiera o de la burguesía nacional, y son imposición del dominio político, y son imposición de la geopolítica mundial por ciertos centros. Entonces no necesitamos los términos, porque esos términos ocultan la lucha de clases. Pero fíjense, también el gobierno de Sheinbaum ya compró la cuestión de colonial. Aunque no lo crean, a los niños de primaria, perdón, ¿no llegué ya a la hora? No. Bueno, me avisan si ya voy a llegar 5 minutos antes para que no me pase. A los niños de primaria, ahora les hicieron libros desde el punto de vista de colonial. No estoy bromeando, ¿eh? Y entonces, claro que el logro de la historia, pues es España. Pero entonces, para ser congruentes con esas tonterías de coloniales, AMLO va y hace el ridículo y le dice al rey de España, tienen que pedir perdón por habernos conquistado hace 5 siglos. Y va con el Papa y le dice, tienen que pedir perdón por el papel que la Iglesia Católica jugó en América, o sea, en México, en Nueva España, hace 5 siglos. Y claro que solo hacen el ridículo porque pues, el rey de España y el Papa se ríen de ellos. Pero incluso puede ser que sea hasta políticamente correcto en otra coyuntura y el día de mañana a lo mejor el Papa pide perdón y el rey de España pide perdón. Si ellos creen que para las inversiones españolas en México, que cada vez son más fuertes y más grandes, les conviene pedir perdón, van a pedir perdón. Ese no es el y exijan perdón por lo que los españoles le hicieron a los indígenas hace 500 años y no se les caiga la cara de vergüenza de lo que ellos, AMLO y Sheinbaum, están haciendo con los indígenas mexicanos hoy. Por eso fue la campaña de Monterrey, para denunciar en todo el país que los pueblos indígenas de México sufren el riesgo de exterminio. Siguen siendo hoy despojados, siguen siendo masacrados, siguen siendo reprimidos, siguen siendo silenciados. ¿Cómo pueden pedir que respeten a los indígenas y les pidan perdón de hace 500 años y ellos maltratan, despojan, explotan, minimizan y se burlan de los indígenas actuales? Eso lo saben muy bien los compañeros del Congreso Nacional Indígena y lo saben muy bien los compañeros del EZLN. Perdón, hago otra escala técnica.
Es que cuando uso esas palabras, no solo duras, sino horribles de los descoloniales, se me seca la boca más rápido que de común. Bueno, entonces, por eso es importante criticar un poco esa visión posmoderna que ya está en decadencia total, pero sobre todo esta visión, digamos, poscolonial, porque justo a través de esta visión poscolonial se confunde la verdad histórica, los hechos históricos mismos y luego las interpretaciones históricas, ¿no? Fíjense, esto no. El punto, ¿por qué es importante tener claro las distintas interpretaciones históricas? Porque las distintas interpretaciones históricas están ligadas a los saberes históricos, y los saberes históricos están ligados con la memoria. Entonces, vuelvo a decirles, ¿cuántas interpretaciones históricas hay? Miles. Pero en su conjunto se agrupan en dos grandes bloques. Una que es la interpretación dominante de la historia, que siempre es llevada a cabo por las clases dominantes, ¿sí? Las clases dominantes construyen siempre un relato que es generalmente falseado, toman unos cuantos elementos de la verdad histórica para que su relato o su interpretación sea creíble, pero digamos a un 10% de verdad histórica le suman un 90% de construcción donde hacen un olvido selectivo de las situaciones incómodas. Hacen una deformación específica de los hechos históricos que no les gustan. Hacen una transformación absoluta que a veces incluso pone de cabeza el verdadero carácter de esos hechos históricos. ¿Por qué las clases dominantes hacen eso? Porque, como dijo Raúl, están utilizando los discursos históricos, están utilizando la historia como una arma de legitimación de su propio poder, como un arma de justificación para tratar de engañar a todos los oprimidos, a todos los pueblos indígenas, a todos los pueblos del mundo, de que este mundo, si no es el mejor de los mundos posibles, es el único mundo que podemos, digamos, vivir, que no hay otra posibilidad. A lo mejor sí está mal y no es bonito que haya pobres y ricos, a lo mejor no está muy bien que haya mandones y los que obedecen, a lo mejor no está bien que haya gente poderosa y otra gente, digamos, desposeída de toda capacidad de cualquier tipo, que haya poderes y micropoderes de todo estilo, que existan jerarquías sociales brutales y terribles en el seno de la escuela, las relaciones de saber-poder de los maestros, en el seno, digamos, de lo militar, donde unos poquitos monopolizan las armas y la violencia y nos imponen las guerras, en la religión, donde efectivamente unos pocos jerarcas del alto clero viven como reyes y los curas de a pie y los feligreses siguen viviendo y sufriendo la vida cotidiana, y dicen, a lo mejor eso no está bien, pero es la única manera en que los hombres han aprendido a organizarse. Es el único modo en que podemos vivir. Bueno, ahora felizmente, desde hace algunos años, tenemos la posibilidad de decirles, eso no es cierto. Vayan a los territorios del sureste mexicano y vean cómo pueden construirse sociedades donde no hay patrones, donde no hay mandones, donde no hay partidos políticos ni políticos en general, donde no hay jerarquías sociales absurdas e injustas, donde no hay poderes y micropoderes irracionales, donde no hay en ese sentido maestros, hay promotores de educación, donde no hay la jerarquía de los médicos hacia los pacientes, hay promotores
Y no solo en territorio zapatista, en los barrios piqueteros autonomistas argentinos, en las zonas del movimiento Pachacutic en Bolivia, en una gran parte del territorio mapuche en Chile, en el sector amazónico de la CONAIE en Ecuador. En todos esos lugares ya están naciendo mundos nuevos donde no hay patrones, donde no hay explotación, donde no hay clases sociales, donde no hay jerarquías absurdas. El mundo nuevo ya está aflorando por muchos poros y ya podemos decirles, este no es el único mundo posible, este no es. Pero el sentido de esos discursos históricos es convencernos de que es o el mejor de los mundos posibles o el único que nos queda, digamos, vivir. Frente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos efectivamente la interpretación de las clases populares, la interpretación de la historia que, digamos, estoy simplificando y esquematizando naturalmente, pero si la interpretación dominante tiene un 10% de verdad y tiene 90% de falsedad, de mentira y de deformación, el punto de vista de la interpretación de la historia de las clases populares tiene un 90% de verdad y un 10% de falsedad. ¿Y por qué es eso? Por una razón sencilla y elemental. ¿Quién construye el mundo en el que vivimos todos los días, cotidianamente? Las clases populares. ¿Quiénes son efectivamente los que mueven las ciudades? ¿Quiénes hacen andar las fábricas? ¿Quiénes cultivan los campos? ¿Quiénes generan la riqueza? ¿Quiénes efectivamente construyen las ciudades? ¿Quiénes construyen el mundo en su conjunto y cada día se levantan para echarlo a andar? Las clases populares. Y las clases populares tienen una cosa maravillosa que se llama experiencia. Y esa experiencia es una fuente de la verdad histórica y de la verdad en general. Por eso un autor chino, que no voy a decirles quién es, se burlaba de los intelectuales y decía, yo, díganme si no sé de lo que estoy hablando, yo que toda mi vida he padecido a esos intelectuales que son mis colegas del mundo académico, él decía, los intelectuales nos han querido hacer creer que la gente que es inteligente es la gente que tiene licenciatura y maestría y doctorado y ahora postdoctorado. Y la gente que sí sabe, como decía el compa Moisés, el subcomandante insurgente Moisés, hay esos sabelotodos que creen que por tener un título universitario de verdad saben más que la gente que no tiene un título universitario. Fíjense, ese autor chino, que no voy a decir su nombre, tenía una frase maravillosa y decía, puede ser que los intelectuales sean cultos y eruditos, pero en cambio las clases populares son sabias e inteligentes. Y yo creo que tiene toda la razón y se conecta con esto que acabo de decir. El saber nace siempre de la experiencia. Todo lo que la teoría trata de construir y alambicadamente y explicar y tal, brota de la propia práctica. Otro autor alemán, también del siglo XIX, que era muy amigo del primer autor que cité, ese autor decía, un problema práctico hace avanzar a la ciencia 10 veces más rápido que 10 universidades juntas. Y tenía razón, y pone ejemplos históricos, y dice, cuando de repente en Venecia empezó a haber el riesgo de que la ciudad de Venecia iba a colapsar por el movimiento de las corrientes de los ríos, o sea, ustedes saben que Venecia, un poco como Ámsterdam, está en parte construida sobre el río mismo, dijo, en ese momento, la mecánica de fluidos, el estudio de las corrientes hidráulicas avanzó en 20 años más rápido que en los 5 siglos anteriores. Porque si no se ponían las pilas y descubrían y entendían lo que pasaba, Venecia se iba a derrumbar. Entonces, las clases populares son sabias e inteligentes.
y el conocimiento de la historia de las clases populares es esencialmente verdadero frente al saber de las clases dominantes, que es esencialmente falso y deformado. Ya sé que estoy simplificando un poco y que estoy esquematizando, pero entonces, ¿por qué es importante tener claro esta diferencia entre los saberes históricos dominantes y los saberes históricos dominados? Porque esto se vincula con la memoria. Fíjense, la historia y la memoria no son lo mismo. La historia es una, y la historia efectivamente es solamente de un modo. Luego hay muchas interpretaciones históricas, pero en cambio la memoria de los pueblos no tiene que ser necesariamente 100% verdadera. La memoria es efectivamente una mezcla muchas veces de elementos verdaderos, pero que a veces son engrandecidos o magnificados, que a veces son un poquito deformados, que a veces son de alguna manera incluso modificados y ensamblados. Entonces, la historia, por ejemplo, de las huelgas de una clase obrera puede haber tenido grandes huelgas en 1918, 20 y 22. Y de repente se construyó un solo relato de las huelgas obreras, como si las 3 huelgas fueran una sola. Y de repente un héroe popular, como por ejemplo el Pípila, no sabemos qué tanto de verdad hay en la historia del Pípila, si es verdadera o si no es verdadera. Pero lo que encierra la idea del Pípila, es decir, de una persona que frente a la lucha contra los españoles decide cargar una lápida pesadísima y va e incendia la puerta de la alhóndiga de Granaditas para entonces permitir el paso de las clases populares, tiene un sentido fundamental en la reproducción del punto de vista de las clases populares. Ahora, la memoria popular también es bastante verdadera, pero no necesariamente. Y si a la ciencia de la historia sí se le exige que sea 100% verdadera, a la memoria popular no. Y evidentemente, no hablemos de la memoria dominante. Si la historia de las clases dominantes o la interpretación histórica de las clases dominantes es efectivamente sesgada, limitada, selectiva en el peor sentido, la memoria dominante es simplemente otra vez un instrumento de legitimación de esa dominación, de justificación del poder, de justificación de la riqueza y del dominio. Bueno, para que entonces quede claro esta diferencia, todavía puedo dar un ejemplo, mejor ya no. ¿Sí? Bueno, lo doy brevemente. Un ejemplo para que vean la diferencia de las interpretaciones históricas dominantes respecto de las interpretaciones históricas populares. El ejemplo de la Revolución Mexicana. ¿Qué había en el momento de la Revolución Mexicana? Del lado de las clases dominantes hay 3 tendencias fundamentales. Una, la tendencia neoporfirista, representada en su versión brutal por Victoriano Huerta y en su versión civil, bonita, políticamente correcta, aunque ese término no existía entonces, por Venustiano Carranza. Pero son exactamente los mismos. ¿Ven? Cuando menciono enemigos del pueblo, se me seca la garganta más rápido. Bueno, esa versión neoporfirista era uno de los grupos. Había otro grupo dentro de la Revolución Mexicana que eran los maderistas. Los maderistas eran terratenientes que no eran terratenientes tradicionales como los que eran los porfiristas. Eran terratenientes que ya eran modernos y capitalistas. Por eso Madero se levanta en contra de Porfirio Díaz, porque lo que están diciendo esos grupos de terratenientes capitalistas del norte es: tenemos que vincularnos al mercado mundial,
Tenemos que modernizar la sociedad. No podemos tener una dictadura de 30 años, tenemos que tener una democracia a la europea y a la gringa. Y por eso Madero escribe ese libro que se llama La democracia en México. Tenemos que fomentar el mercado interno, tenemos que desarrollar la economía mexicana, tenemos que hacer una cultura más avanzada. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el grupo que se llamaba el Grupo Sonora, que son pequeños y medianos agricultores, totalmente capitalistas, que se alían con la incipiente burguesía industrial. Todos ustedes saben que el grupo que vence en la Revolución Mexicana es el Grupo Sonora. Bueno, ¿qué tenemos del lado de las clases populares? Tenemos primero a un movimiento que es precisamente el movimiento magonista. Es un movimiento muy interesante porque es un movimiento que oscila un poco entre el anarquismo, del que parte, y el socialismo, al que llega. Entonces, Flores Magón, yo creo que conforme se va desarrollando el proceso de la lucha y estalla la Revolución Mexicana y empiezan a radicalizarse los grupos y los campesinos empiezan a plantarse como una verdadera opción de poder, él pasa de posiciones más anarquistas a posiciones mucho más socialistas. Y él se vincula y expresa a la incipiente clase obrera, que no es muy desarrollada, pero que ya existe, digamos, en México. Un segundo grupo es precisamente el zapatismo, el original, no el neozapatismo, pero no es una casualidad que los compañeros se llamen así, que es el zapatismo de Zapata, que representa a los campesinos que están agrupados en comunidades, es decir, a las comunidades campesinas de todo el sur de México, comunidades que todavía habían sobrevivido hasta ese momento, a las comunidades de Morelos, pero también de Tlaxcala, del Estado de México, pero también de Guerrero, pero también de Oaxaca, pero también de Chiapas, pero también de todo el sureste mexicano. Y luego el tercer sector, que es el de Francisco Villa, donde Villa efectivamente representa a los campesinos ya individuales. Ahí no hay estructuras comunales o comunitarias, son ya campesinos individuales, pero igualmente rebeldes, que se sublevan también en la Revolución Mexicana. Bueno, hay tres grupos dominantes, hay tres grupos los grupos dominados se unen en un solo proyecto, que era el proyecto radical, diríamos, pero no quiero usar palabras duras, pero podríamos decir, bueno, solo uso esta y explico, jacobino radical campesino, y jacobino se refiere al sector más radical de la Revolución Francesa, de los campesinos franceses. Bueno, ese era un proyecto unificado que en realidad unió a Villa y a Zapata, por encima de sus diferencias, y que incluso intentó incorporar al magonismo, pero que el magonismo veía con plena simpatía. En cambio, en las clases dominantes, bueno, existe, digamos, más bien una guerra de facciones sin cuartel. ¿Cuál es la historia que interpreta la clase dominante de la Revolución Mexicana? Ella dice que todos estamos unidos, que todos somos hermanos, que todos somos muy lindos y que todos juntos hicimos la revolución. Bueno, más bien que todos juntos hicieron la revolución. En la vida real, Carranza mató a Zapata. En la vida real, Calles mató a Carranza. En la vida real, Calles mató a Villa. En la vida real, Lázaro Cárdenas expulsó del país durante todo su gobierno a Calles. ¿Sí? Entonces, en la vida real, las facciones de la clase dominante se mataron entre sí, hasta que triunfó el Grupo Sonora, y mataron cuando pudieron a los líderes del proyecto popular. Ah, bueno, Calles mató también a Villa, unos años después. Calles mató a Villa y Carranza mató a tal. Pero entonces, en una cosa que se llama el Monumento a la Revolución, que en mis tiempos decían que era la gasolinera más grande del mundo, en ese horrible monumento están enterrados Carranza, Calles, Madero, Cárdenas y el pobre de Francisco Villa.
como si fueran todos hermanos, y dicen, es que todos, entre todos construyeron la Revolución Mexicana. Y dicen, Magón fue un precursor intelectual, Madero también fue un precursor intelectual. Luego hubo efectivamente los caudillos que unidos triunfaron en la Revolución, que son Madero y Carranza, Calles y Cárdenas. Y Zapata y Villa son la vena agrarista de la Revolución Mexicana, cuyas demandas fundamentales se recogieron en la maravillosa Constitución de 1917 y en su artículo 27. Fíjense. Entonces, vean cómo en la versión de la historia dominante borra las diferencias, unifica todo, finge que todos somos amigos y todos somos hermanos, mientras que la interpretación de las clases populares, al contrario, hace esta discriminación entre las facciones de los grupos dominantes, los distintos componentes del proyecto popular y luego la dinámica. Termino con esto, ya porque no quiero abusar. ¿No, verdad? ¿Puedo? Sí, termino con esto. Fíjense, en noviembre y diciembre de 1914, México estuvo a punto de cambiar no solo la historia de México, sino la historia universal. No crean que estoy bromeando. En noviembre y diciembre de 1914, en la Ciudad de México, las tropas de Francisco Villa, que vienen desde Chihuahua, recorrieron el país, y las tropas de Emiliano Zapata, que desde Morelos suben y se encuentran en la Ciudad de México. Como lo explicó exactamente un autor que no voy a mencionar, porque ya lo mencionó Raúl, en un libro que se llama La Revolución Interrumpida, en noviembre y diciembre de 1914, las fuerzas populares del Proyecto Popular Unificado, villista, zapatista, controlan el 80% del territorio del país. Cuando ellas llegan, Zapata huye a Veracruz. Carranza, ¿qué diría Freud? Carranza huye a Veracruz, pero ¿saben hasta qué grado? Carranza ya estaba listo para repetir la historia de Porfirio Díaz. Ya estaba comprando sus boletos en el Ipiranga para huir a Francia. Y la pregunta de los 64,000, ¿por qué Villa y Zapata unidos no marchan hacia Veracruz, obligan a Carranza a que huya a Francia e instauran una república campesina radical en México? Si eso hubiera pasado, Estados Unidos no podría tan fácilmente haberse vuelto la potencia imperial que fue en el siglo XX. Le habría costado mucho más trabajo, y un México radical campesino que después se hubiera convertido en un México socialista habría cambiado la historia de América del Norte, la historia de América Latina y la historia universal. Y ya sé que ustedes van a decir por qué se hace esas construcciones mentales absurdas, y yo les diré que porque existe una cosa que se llama historia contrafactual, que es importante tomar en cuenta, no para creer que las cosas pasaron como no pasaron, pero sí para entender que en la historia real existen posibilidades abiertas y coyunturas donde efectivamente de la acción que tengamos nosotros, o sea, los de abajo, las clases populares, puede depender todo el curso de la historia de los siguientes 20, 30, 50 o 200 años. Bueno, voy a terminar entonces con un agradecimiento muy especial. Son ustedes, compas neozapatistas, los que nos han enseñado a lo largo de estos 32 años a mirar abajo y a mirar hacia y desde abajo y hacia y desde la izquierda. Son ustedes los que nos están enseñando y nos han enseñado siempre a ver largo en el tiempo. Por eso sabemos que nuestra lucha va a durar unos 120 años, o sea, no es mucho, entonces estamos preparados, hacemos ejercicio para durar los 120 años y ver el mundo ya no capitalista en escala planetaria. Nos han enseñado a ver largo en el tiempo y no solamente lo inmediato, como ayer nos reiteraban
los compañeros, el capitán Marcos y el subcomandante insurgente Moisés, nos han hecho que entendamos, nos han mostrado que a lo que hay que atender es a los hechos y no solamente a la teoría. Y nos han demostrado cómo en los hechos se nacen mundos nuevos, no capitalistas. Nos han mostrado cómo reivindicar y promover un otro arte y una otra ciencia. Nos han explicado y mostrado lo que es la verdadera autonomía, digo yo con palabras duras, global e integral. Que me perdonen estas palabras. Nos han enseñado a crear y a expandir la propiedad del común o la no propiedad. Nos están enseñando a buscar y a explorar la construcción del común, no solo en la economía, sino en lo social, en lo cultural, en lo cotidiano, ahora en las relaciones también y en todas las esferas de la vida individual y de la vida humana en general. Bueno, déjenme decirles, compañeros neozapatistas, gracias a todas estas enseñanzas, algunos de nosotros hemos podido, en estos 32 años, tratar de potenciar y de enriquecer un poco la contramemoria popular, el saber histórico de los de abajo, la historia crítica de sus formas y la contrahistoria en general. El autor del siglo XIX alemán que yo cité es el mismo autor que el subcomandante insurgente Moisés citó en el seminario del pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Él en una de sus ponencias dijo, y como dijo algún autor, así dijo él mismo, lo estoy parafraseando, como dijo algún autor, el capitalismo llega a esta vida chorreando sangre y lodo por todos sus poros. Entonces se llegó a ir y dijo, ahí les dejo de tarea investigar quién fue el que dijo eso. Fue el mismo autor al que yo me referí y reitero, compañeros, por todas esas enseñanzas que mencioné, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, muchas gracias a Carlos Aguirre Rojas y Antonio Rojas por la plática que nos ha dado. Sigue la participación de nosotros, de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora sí traje el libro que les recomendé ayer. Ayer se me quedó porque estar viendo lo de la cubeta. Ahorita hay una compañera vigilando si la cubeta se va a mover, porque uno no sabe. Es Testimonios, Cartas y Manifiestos Indígenas, que es de una editorial venezolana. Y les voy a recomendar otro libro, que no lo traigo porque lo descargué en PDF, es gratis, que les puede servir para completar o cruzar con lo que nos está platicando el subcomandante insurgente Moisés y va a seguirnos contando durante estos días. El libro se llama Sembrando Vida, recuento desde las regiones a 6 años. Está editado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM, este año 2025. Los autores son Russell de Jesús Peva Ocampo, Pedro Uc, Carlos Bea y el equipo de coordinación de Osisoni, Aline Zárate Santiago, Ana Luz Valadez Ortega, Álvaro Salgado, Armando Galeana, Joel Aquino, Alfredo Cepeda y Ana de Ita. Y viene la descarga gratuita en la página del CECAM, es ceccam.org. Ahí lo pueden descargar. Yo solo he revisado las partes de Russell, de Pedro Uc y de Ana Luz Valadez Ortega, y lo que hacen ellos, falta que revise las otras, es ir al campo y preguntarle a la gente qué efectos tuvo o ha tenido el programa de Sembrando Vida. Es escalofriante lo que dice.
pero no es una elaboración teórica, sino es un estudio de campo que les puede servir para sus resistencias y rebeldías. Antes de que hable el subcomandante suplente Moisés, les voy a leer un cuento. El cuento de ayer no lo dediqué porque la gente de la ciudad es muy sensible al tema de la edad. Entonces, si hablo de los viejos y se lo dedico a alguien, dice, bueno, ¿y por qué me estás criticando? ¿Por qué me estás diciendo así? Bueno, este se llama El amor y el desamor según la Denise Zapatista, primera generación. Para Silvia Marcos, quien va a tener que esperar un poco para poder bailar cumbias, y para la compañera Violeta del equipo de apoyo, que está por entrarle muy duro a los tacos, vegetarianos, claro. Diciembre del 2025. Entre los papeles que enveredó el finado subgaleano, hay una carpeta en la que se lee Top Secret, perfiles criminales. Hay ahí datos, semblanzas y notas de advertencia sobre diversos elementos de la infancia zapatista. Los expedientes más abultados son, claro, los del Comando Palomitas. Por ejemplo, la Verónica, aquí presente, debe estar allá atrás, tiene varias órdenes de restricción impuestas por los entonces municipios autónomos rebeldes zapatistas, las juntas de buen gobierno, todas las comisiones autónomas habidas y por haber, y de la tienda de los milicianos en el Caracol de Dolores. Los demandantes se quejan de daño emocional, acoso y afectaciones en el patrimonio del común en el rubro chanclas bonitillas, saqueo de dulces de chamoy y tráfico de influencias en el servicio de reparto por inaplicación digital. Hay también demandas en trámite procedentes de la Europa insumisa, acusándola de daño sentimental y un niño descalabrado con objeto contundente, una piedra, en un apasionado encuentro internacional de balompié. En esto último se pueden leer las declaraciones de la imputada. Ella: ese empezó porque me aventó tierra. La fiscal: pero tú le respondiste con una piedra. Ella: pues es para no mancharme las manos con la tierra porque si no me regaña mi mamá. La fiscal: pero usar piedra contra tierra es uso desproporcionado de la fuerza. Ella: no, porque yo soy niña y las niñas podemos usar piedra contra tierra, así es nuestro uso y costumbre. La fiscal se excusa del caso porque eso ya es un asunto de jurisdicción internacional. El juicio fue declarado nulo porque la Verónica puso cara de soy una niña pequeña e inocente. Los presentes hicieron una cooperación para comprarle dulces porque ella dijo, nuestro uso y costumbre es que cada tanto tenemos que comer dulces y chocolates para la resistencia y la rebeldía. Y ya tiene más de 500 años que no como dulce de chamoy ni chocolate de ese que tiene como arroz inflado. Con almendras no, porque eso se lo zampa el subgaleano. En fin, nada que no pudiera esperarse de la jefa en funciones del mundialmente afamado Comando Palomitas. Pero me llamó la atención especialmente un archivo en el que se leía: ojo, futuras generaciones, la DENI primera generación, warning, pero warning en serio, decía. La ficha criminal de la DENI primera generación detalla: 5 años. Nota, la ficha es de hace 3 años, o sea que debe andar por los 8. 1 metro de estatura, lengua celtal y castilla, complexión delgada, tez oscura, señas particulares, no se peina ni en defensa propia. Se hace pasar por promotora de salud, se cuela en todas las reuniones de como mujeres que somos, posee información delicada sobre los malditos hombres y chismes a discreción, posible feminista, aunque no pone en peligro la reproducción de la especie. Siente un profundo desprecio por el género masculino, pero considera que ni modos, hay que convivir con esos malditos seres. Como le ha tocado presenciar los llantos y tristezas de corazones pedaciados, sostiene que el mejor remedio para el desamor es darle la vuelta al amor, o sea, no entrarle. Como en el son de la negra, a todos decirles que sí, pero no decirles cuándo. Señala que, puesto que son inevitables, a los hombres hay que usarlos para aprender cosas,
y recomienda tener siempre a la mano un vehículo para